Dios te bendiga, mi hermano. Tengo otro pasaje aquí que quiero enseñarte sobre la palabra de Dios, cómo purifica nuestra vida. La palabra para purificar, la palabra para limpiar. Y más que todo ahora, hermano, meditando un poco en esto de la situación que está viendo el mundo entero. Muchas de las personas hoy tenían un sistema de limpieza en casa, tenían una forma de limpiar normalmente, tenían los artículos o los líquidos, por decirlo así, que usaban para hacer la limpieza en casa. Pero se dio, hermano, algo sorprendente, que mucha gente, usted sabe, las circunstancias a los que no son cristianos los agarró y los tambaleó, y corrieron a comprar qué papel higiénico compraron y dejaron, hermanos, barridos muchos de los estantes donde tú puedes comprar un líquido para hacer tu limpieza en casa. Y producto de eso, pues uno ha tenido que aprender a limpiar la casa con otros productos que tal vez no estaba acostumbrado a hacerlo, pero han resultado ser muy buenos. Una experiencia que les cuento porque les voy a hablar acerca de la palabra de Dios como purificación, como limpieza de nuestra alma, de nuestra vida. Entonces, les comparo esto porque hay muchos artículos que pueden limpiar tu casa. Muchos artículos existen que son buenos para limpiar tu casa, para mantener limpio, para mantener desinfectado, por decirlo así. Pero solo hay una cosa que puede limpiar tu alma. Y no es una cosa, solo hay algo vivo, algo eterno. Es la palabra de Dios profética más segura que tenemos nosotros. Les puse el ejemplo de esto porque la gente corrió a buscar esos artículos para limpieza y no encontró. Pero hay algo muy importante, que la palabra dice que tú tienes la palabra profética más segura, la tenemos nosotros. Y esto es lo único que puede limpiar nuestra alma, nuestra mente, limpiar todo, hermano. El Salmo 119, versículo 9 le dice un consejo a los jóvenes, empezando por ahí. Ya lo conocen este texto. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. El joven puede limpiar el camino por donde va. Cuando habla de camino se refiere al transitar en Cristo, hermano. No hay camino del mundo. Se refiere al transitar en Cristo, para que caminemos dignamente en el camino de Dios, para que se vea realmente que caminamos como verdaderos cristianos. A eso se refiere este pasaje. No es cualquier camino, se está refiriendo al camino en Cristo Jesús. Porque hay muchos jóvenes que no parecen cristianos. Pero ¿cómo va a ser el joven para caminar en ese camino o limpiar ese camino de todas las acechanzas del enemigo? Limpiar ese camino de la contaminación del mundo. Porque en la juventud, tú sabes, hermano, se puede mezclar el tipo de música, el tipo de qué sé yo, vestimenta, el tipo de forma de hablar. Entonces, ¿con qué va a limpiar el joven ese caminar cristiano en el Señor? Con guardar la palabra. Va a limpiar ese caminar. En Juan 15:3 dice, hay algo muy importante, que una declaración que hace Jesús para los apóstoles cuando ellos querían ser limpios. Decía uno de ellos que quería ser mucho más limpio, pero dice Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús le dice esto a los apóstoles: ustedes están limpios, ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. O sea que la palabra que el Señor Jesús les venía hablando a los apóstoles desde que los llamó a ser apóstoles y les compartía la palabra, esa palabra que ellos estaban oyendo los venía limpiando. Por eso es necesario, hermano, también escuchar la palabra de Dios. Es necesario, cuando alguien te comparte un mensaje de la palabra de Dios, por supuesto, ponerle atención, la mayor atención que puedas hacer, por favor, porque eso te va a permitir a ti que seas limpio, no por la persona que te está hablando, sino por la palabra de Dios que estás escuchando. La palabra de Dios que había ahí, había limpiado a estos apóstoles. Y en Juan 17:17, la oración que hace Jesús, después que les dijo que ya habían sido limpios por la palabra, que solamente necesitaban limpiarse los pies por las cosas que se les pegaban del mundo, en Juan 17:17 es cuando él está orando por los apóstoles y dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa fue una oración, hermano, que hace Jesús, hermano, y dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces estaba diciendo: santifica a la gente, a los apóstoles, a los que iban a ser salvos, a
esos que iban a ser salvos por los que él estaba orando, dice, santifícalos en tu palabra. La palabra lo va a santificar al pueblo de Dios. La palabra va a santificar al cristiano. La palabra va a santificar al hijo de Dios. Entonces, hermano, no es que yo decida hoy ser santo, hermano. No es una decisión mía, sino que a través de la palabra, eso sí, la decisión va a ser mía en estudiar la palabra, en leer su palabra. La decisión va a ser mía cuando yo comience a buscar a Dios. Y ahí, en ese momento de intimidad, de estudiar la palabra a solas con el Señor, Dios va a ir santificando tu vida. O sea, porque la palabra santificar, hermano, tiene que ver con el propósito para el que fuiste creado. Por ejemplo, una cámara de video como la que les estoy transmitiendo fue creada para eso, para grabar video, para tomar fotos. Eso es todo. Entonces, igual, hermano, nosotros fuimos creados. Cuando los utensilios que estaban en el templo tenían un objetivo por el cual eran utensilios del templo. Nosotros somos hijos de Dios. Y entonces Él nos santifica en tu verdad, en su palabra, para el propósito que nosotros fuimos creados. Y eso todo es a través de la palabra, hermano. Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Este texto de Efesios 5:26 está haciendo una comparación de cómo el esposo debe cuidar a la esposa, pero lo hace la comparación de Jesús con la iglesia. Entonces el versículo 26 está hablando de cómo Jesús santifica a la iglesia, para santificarla. O sea, que el esposo debe cuidar a la esposa, y lo compara, dice, así como Cristo lo hizo con la iglesia. Cristo es el que santifica a la iglesia. Dice, para santificarla. O sea que si usted lee el versículo 25 de Efesios capítulo 5, se va a dar cuenta que está hablando de Cristo para con la iglesia. Para santificarla, dice, habiéndola purificado. ¿A quién? A la iglesia, a la esposa, en el lavamiento de la agua por la palabra. Jesús, hermano, es el que va a santificar la iglesia a través de la palabra. Tú te preguntas entonces a veces en los jovencitos, en los niños, cuando miran el servicio en una iglesia, ¿por qué es que se predica? ¿Por qué el tiempo de la palabra? Fíjense que en el tiempo de antes, el tiempo más importante, ¿verdad?, era acerca del de la palabra. Dice, Jesús mismo cuando vino a la tierra, dice, y abrió el rollo y estaba en la sinagoga. Eso sale siempre, y abrió el rollo y estaba en la sinagoga. Entonces, en otras palabras, hermano, lo más importante era que la palabra dada a la congregación, la palabra impartida a la iglesia, le va a permitir a la iglesia limpiarse, purificarse. Por eso es necesario que la palabra sea dada en una iglesia, en un templo, perdón, porque la iglesia somos nosotros, en un templo. Es necesario que en el templo, en la casa de Dios, se hable su palabra genuina, su palabra, porque la palabra de Dios genuina es la que va a limpiar a la congregación, va a limpiar a la iglesia. Primera de Pedro, en capítulo 1, versículo 22 dice, y habiendo purificado, mire que esto dice, y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, mire bien, dice, habiendo purificado, dice, ya que esta carta de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, le está hablando a esta gente. Dice, habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. ¿Qué es lo que pasa aquí? Dice que el Espíritu es el que va a llevarte la palabra, ¿ok? El Espíritu te va a llevar la palabra mediante el Espíritu. El Espíritu te va a dar la palabra a ti, la palabra viva, la palabra eficaz, el rema. ¿Se acuerdan que hemos hablado que toda la Escritura es inspirada por Dios y usó su Espíritu para poder que los hombres carnales pudieran escribir la palabra? Entonces dice que el Espíritu mismo, dice en este pasaje, mediante el Espíritu que dio la palabra a esta gente, fueron purificadas sus almas. O sea, el alma del ser humano es purificada a través de la palabra que te imparte el Espíritu de Dios. La palabra que te imparte el Espíritu de Dios va a purificar tu alma. Entonces, antes de leer la palabra de Dios, hermano, ora a Dios para que su Espíritu nos pueda purificar, a través de la palabra nos pueda limpiar nuestra alma, todas las cosas que a nosotros nos son estorbo,
puedan salir a luz y se pueda limpiar. Cuando alguien está limpiando una casa, o sea, cuando alguien limpia una casa, de repente mueve un mueble y detrás de ese mueble habían cosas sucias. Detrás de ese mueble habían cosas, wow, hasta a veces se encuentran cosas que las habían supuestamente perdido, imagínense. Pero en el momento de limpieza, cuando hace el movimiento, mira el montón de basura que había tal vez ahí detrás, que tal vez por la incomodidad de que no entrara tal vez el vacuum nosotros en nuestro país le decimos lampazo, otros le dicen no sé cuál es el nombre, pero no alcanzaba la escoba ahí, te tuviste que mover el mueble y detrás del mueble había un montón de basura. Entonces, igual en la palabra, cuando entra, ¿verdad? A través de la obediencia a tu vida, te das cuenta de cosas que habían en ti que no estaban correctas, que no estaban bien, y la va limpiando. Dice, por la obediencia, habiendo purificado vuestra alma, por la obediencia a la palabra. Como decía, hermano, un texto, o como dice un texto, de que no solamente hay que ser oidores, sino también hacedores. Aquí habla de la obediencia a la palabra, a la verdad. Una vez que esto sucede, oiga esto, una vez que esto sucede, dice, el versículo sigue hablando, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente con un corazón puro. Muchos hermanos se quejan a veces de la falta de sinceridad que hay dentro del pueblo de Dios. Y decimos, hermano, ahí no hay amor. Muchos se van de la iglesia porque ahí no hay amor o ahí no hay sinceridad. Y comenzamos a decir un montón de cosas. El problema no es la persona. El problema no es el hermano o la hermana. El problema es que nosotros no hemos sido purificados, nuestra alma, por la obediencia a la palabra. El Espíritu Santo a lo mejor no nos está impartiendo la palabra. Estamos leyendo la palabra, pero por leerla. Pero el Espíritu Santo no nos ha impartido el rema vivo, porque si nos imparte ese rema, la influencia es positiva. Puede ser eso, puede ser eso. La otra cosa puede ser que el Espíritu Santo te imparta la palabra, pero tú, como no eres obediente a la verdad, dice ahí, tienes un corazón duro todavía, hermano, y no obedecemos nosotros. A veces tenemos un corazón, hermano, duro, un corazón que no queremos aceptar la exhortación, porque la palabra te exhorta, te corrige, y muchas veces nosotros somos soberbios, somos personas que tal vez no aceptamos la corrección, y entonces cuando la palabra a través del Espíritu nos está corrigiendo, no la queremos obedecer. Entonces no hay una purificación de nuestra alma, y como no hay purificación en nuestra alma, tampoco puede haber un amor puro, tampoco puede haber un amor fraternal no fingido, no puede haber un corazón puro en nosotros. Es la palabra la que hace un corazón puro en nosotros. Si la palabra hace a través de la obediencia, como les estaba explicando, mi corazón puro, entonces dentro de mí va a poder fluir un amor fraternal no fingido. ¿Ve la importancia, hermano, de que la palabra nos limpie? ¿A quién no le gusta vivir en un hogar limpio? ¿A quién no le gusta habitar en una oficina limpia, arreglada? ¿A quién no le gusta ir a un centro de trabajo donde está limpio? ¿A quién no le gusta entrar a un baño, hacer su necesidad o lo que sea limpio? Hermanos, a todos nos gusta estar en lugar limpio. El Espíritu Santo quiere estar dentro de nosotros y tiene que estar limpio dentro de nosotros. Por eso es importante que la palabra de Dios nos limpie por dentro. Como sonda, ¿se acuerdan lo que habíamos mencionado en Hebreos 4:12? Entra como sonda para limpiar de adentro hacia afuera. Porque hay cosas adentro que el ser humano no las puede ver y que fácilmente nosotros las podemos ocultar y las podemos tapar. Entonces el Espíritu saca a luz eso que está sucio entre nosotros a través de la obediencia a la palabra, a través de la palabra, para que seamos limpios. Tenemos que primeramente estudiar la palabra y pedirle a Dios que nos hable. Y segundo, ser obedientes, dejarnos llevar por esa palabra para que nos limpie lo que está sucio adentro, para que así el Espíritu Santo more tranquilamente adentro y podamos tener un corazón puro. Yo tengo una pregunta, si a ti no te gusta estar en un lugar donde está sucio, ¿por qué quieres hacer que el Espíritu Santo more en nosotros si estamos sucios? La palabra nos tiene que limpiar, la palabra es para limpiarnos. Hay personas, hermanos, que viven dos vidas. Viven
agradando al mundo y agradando a Dios, no son estables, no son permanentes y no es fácil, hermano. Y no decimos, no estoy discriminando eso, no estoy diciendo, oh, wow, qué malo, no. Todos pasamos por ese proceso. Todos empezamos poco a poco, pero no te puedes quedar ahí, no te puedes quedar en ese nivel. Tenés que avanzar al siguiente nivel que Dios te quiere llevar. Tenés que avanzar a la siguiente grada, al siguiente escalón que Dios te quiere llevar. No te puedes quedar ahí. Sí, es normal que al principio tú estés ahí un poquito tambaleando, normal, hermano. Todos tambaleamos, todos vamos poco a poco, madurando despacito, ahí vamos, pero lo importante es avanzar. Y lo único que te puede hacer avanzar a ti y a mí es la palabra de Dios. Lo que nos puede hacer avanzar, madurar, limpiar, sacar muchas cosas que hay en nosotros y que poco a poco tienen que ir saliendo. Dice que la palabra nos va a llevar a ese hombre perfecto. No es que, dice Pablo, no es que ya todos lo hayamos alcanzado. Y es verdad, hermano. Perfecto solamente Dios. Perfecto solamente Dios. Y su palabra es perfecta. Pero nosotros necesitamos que esta palabra nos perfeccione. Así que tenemos que ponernos a ella para que ella nos limpie. Dios te bendiga. Espero que tú la medites y la analices esta palabra para que te sea de bendición, hermano.